Capítulo 8. Lo que puede emerger de la polaridad. Lo que se resiste persiste, lo que se abraza nos transforma. Cuando crucemos el segundo umbral del camino del héroe, estaremos entrando en un mundo de sorprendentes polaridades. Aquí nos vamos a encontrar con la principal energía negativa, que es el miedo, y con la principal energía positiva, que es el amor. Lo opuesto al amor no es el odio, sino el miedo. Lo que ocurre es que éste puede expresarse de múltiples formas. Si recordamos, la mente, ligada al hemisferio cerebral izquierdo, vive en un mundo de polaridades, el blanco y el negro, el frío y el calor, la luz y la oscuridad. Sin embargo, las polaridades que nos vamos a encontrar en esta nueva dimensión del mundo inconsciente son cualitativamente diferentes, porque lejos de describir simplemente algo, nos hace experimentarlo con particular intensidad. Cuando pasamos del mundo de la unidad al de la polaridad, es decir, cuando aquel tapiz mágico de la película Brave desgarró ambos lados del tapiz, el correspondiente a la mente del hemisferio cerebral izquierdo y el correspondiente a la mente del hemisferio derecho, perdieron su unidad. Por eso, tanto en una parte como en la otra, aunque sea, no vamos a encontrar unidad sino polaridad. Sin embargo, y como veremos más adelante, el recuerdo de esa unidad perdida sí queda registrado en la mente ligada al hemisferio cerebral derecho, y es a través del poder del silencio, de la imaginación y de la revelación como se accede a ese recuerdo, a lo que representa ya a aquello con lo que nos reconecta, nuestro verdadero linaje, nuestro verdadero origen. Diferentes. En las polaridades que maneja el hemisferio izquierdo del cerebro, si, por ejemplo, al color blanco le añadimos su opuesto, el negro, sabemos que obtendremos un color gris. Este es una mezcla de blanco y negro, y por eso aquí no hay nada sorprendente. No solo es razonable, sino perfectamente predecible. Pero cuando se integran las polaridades que existen al nivel de la mente ligada al hemisferio derecho, se obtiene algo nuevo, sorprendente e impredecible. Una realidad diferente emerge y se genera en nosotros sorpresa, asombro y gratitud. Vamos a detenernos un momento para aclarar esto, porque la diferencia es bastante sutil. Si yo le preguntara a alguien lo que resultaría si se integraran el odio y el amor o el miedo y el amor, posiblemente le costase responder, porque da la sensación de que son como el agua y el aceite, realidades incompatibles que son imposibles de mezclar. Sin embargo, si existiera alguna posibilidad de que se unieran, tal vez se pueda considerar que el amor vencería, y por eso desaparecerían tanto el odio como el miedo. Lo que nos cuesta entender es que ambos puedan mezclarse con el amor y que, en lugar de desaparecer, emerja algo nuevo e insospechado. Cuando hablemos de las polaridades que maneja la mente ligada al hemisferio cerebral derecho, nos daremos cuenta de que, al integrar polaridades opuestas, como el odio o el miedo con el amor, lo que obtendremos será algo nuevo: sabiduría, curación, compasión, sanación y transformación. ¿De dónde ha emergido algo así? De la capacidad que tiene el verdadero amor, el amor incondicional, no ya de hacer desaparecer, sino de integrar tanto al odio como al miedo y de crear, a partir de ello, otra realidad. Hace años tuve la suerte de coincidir en un evento con el Dr. Gerald Edelman, que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1972 por sus estudios en relación con el sistema inmune. Cuando yo le conocí, estaba estudiando el funcionamiento de las redes nerviosas. El Dr. Edelman nos explicó algo que puede servirnos para entender mejor lo que acabo de describir. Si establecemos las condiciones adecuadas de presión y de temperatura para que una determinada cantidad de oxígeno y otra de hidrógeno reaccionen entre sí, lo que surge no es una mezcla de oxígeno e hidrógeno, en la que podemos reconocer cuánto hay de uno y de otro. Lo que emerge es algo completamente nuevo: agua. En el agua no podemos distinguir ni el oxígeno ni el hidrógeno, ya que ninguna propiedad física o química del agua puede deducirse o predecirse de los gases de partida. A esto se le denomina propiedades emergentes de la naturaleza. Esa es la diferencia de lo que ocurre entre las polaridades en la mente ligada al hemisferio cerebral izquierdo y las ligadas al hemisferio cerebral derecho. Al integrar polaridades en el hemisferio derecho del cerebro, sí se produce este fenómeno de emergencia. Por eso, al integrar el amor incondicional con la ira y con el miedo,
lo que se obtiene no es un poco más de amor y un poco menos de ira y de miedo, sino paz interior, serenidad, alegría, entusiasmo, confianza, sabiduría y compasión. Todo ello es la consecuencia de haber sanado nuestras heridas y de haber permitido que emerja una nueva realidad. Vamos a pararnos ahora a explorar por qué, en todo lo que está relacionado con el mundo afectivo, el hemisferio derecho del cerebro tiene mucho más peso que el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho del cerebro, el sistema límbico o cerebro emocional y el cuerpo en su conjunto, músculos, vísceras y células, son la base estructural sobre la que se asienta el inconsciente. Por eso, aquellas imágenes y recuerdos afectivos que tenemos desde que nacemos hasta los 4 años aproximadamente, se almacenan de manera preferente en este nivel. A medida que cumplimos años y el hemisferio cerebral izquierdo se va desarrollando, las áreas del lenguaje también van madurando. Cuando se ha producido un determinado nivel de maduración en dichas áreas y empezamos a interpretar lo que nos sucede, ciertas cosas que nos han dicho de pequeños y que pueden haber sido dolorosas se registran en la región del sistema límbico, la parte emocional del cerebro, que se encuentra en conexión con el hemisferio cerebral izquierdo. Estructuras como la amígdala y el hipocampo del lado izquierdo guardan esos registros. Cuando cruzamos el primer umbral, entramos en esa dimensión del inconsciente que es nuestro cuerpo físico. Aprendemos a reconectar con nuestro cuerpo para permitir que su sabiduría intrínseca penetre poco a poco en nuestra autoconsciencia, en nuestra capacidad de darnos cuenta de que nos estamos dando cuenta. Por eso, al cruzar el primer umbral, empezamos a experimentar nuevas sensaciones corporales y una mayor intuición, es decir, una mejor orientación de cómo actuar sin necesidad de pensar. Cuando cruzamos el segundo umbral, nuestra autoconsciencia, nuestra capacidad de darnos cuenta de que nos estamos dando cuenta, ha de viajar al mundo del hemisferio cerebral derecho y del sistema límbico, y entrar en contacto serio con las imágenes y sentimientos que están allí guardados. Solo accediendo a este nivel de profundidad en el inconsciente podremos comprender muchas de esas reacciones que tanto nos desconciertan. Una de las decisiones más importantes que deberemos tomar al cruzar el segundo umbral será la de aceptar, abrazar lo que allí nos encontremos, no importa el aspecto que nos muestre. Aceptar es reconocer algo como perfecto y necesario sin resistirse, sin enfadarse, sin culpar a nada ni a nadie, sin intentar escapar y sin quedarse bloqueado. La aceptación es el paso necesario para la transformación y por eso pide de nosotros una confianza radical en la vida y en esa conciencia universal que es sabiduría y amor infinitos. No podremos pasar del segundo umbral al tercero si no comprendemos la importancia que tiene la aceptación y que, como ya veremos, se parece a la resignación solo en apariencia. Para explicar mejor qué es la aceptación, me referiré a un campo que como médico conozco bien, la enfermedad. Ante una enfermedad, uno puede rebelarse, enfadarse, culparse por no haberse cuidado lo necesario, o culpar a otros por no haber hecho un diagnóstico temprano o por no ser capaces de proporcionar un tratamiento adecuado. Esto es muy humano, pero no ayuda a que la enfermedad evolucione de una forma satisfactoria e incluso pueda alcanzarse la curación, lejos de caer en la ira, la angustia, el miedo, la sensación de impotencia y la desesperanza. Aquella persona que acepta la situación como perfecta y necesaria se abre al misterio. Se trataría, por consiguiente, de no interpretar tal enfermedad como una maldición, sino como un camino. Es un camino tortuoso, y eso hay que reconocerlo, pero es un camino, es decir, lleva a alguna parte, tiene un sentido. De hecho, hay personas que necesitaron vivir una enfermedad para poder despertar a una realidad mucho más profunda que llegó a transformar por completo sus vidas. La aceptación no es, por tanto, lo mismo que la resignación. La persona que se resigna no ve la enfermedad como prueba, como camino, como perfecta y necesaria para evolucionar como ser humano. Quien se resigna ha claudicado y por eso oculta su resentimiento, su frustración, su sensación de impotencia e incluso su desesperanza bajo un disfraz de aceptación. En el fondo está asumiendo el papel de víctima. Comentamos anteriormente que es en la relación que establecemos con las cosas que nos suceden donde está la clave de todo. La persona que acepta la prueba, por difícil que ésta sea, no se resiste a ella. Eso no quiere decir que la vea como agradable o cómoda, sino que la interpreta como perfecta y necesaria.
Cuando, siendo un estudiante de medicina, hacía mis exámenes, pasar por estas pruebas no era agradable ni cómodo, pero comprendía que eran necesarias para que se pudieran evaluar mis conocimientos y poder pasar así al siguiente nivel. Cuando las pruebas que nos pone la vida, por difíciles que sean, consideramos que son necesarias porque nos fiamos más de la sabiduría de la vida que de lo que es capaz de entender nuestro limitado raciocinio, entonces debemos de resistirnos y las aceptamos, sabiendo que de ellas surgirá un bien mayor que en esos momentos no somos capaces de imaginar. Por eso la aceptación no es una resignación, no es una claudicación encubierta, sino un abrirse, un dejarse sorprender por una sabiduría y un poder sanador y transformador que va mucho más allá de lo que somos capaces de comprender. Llegados a este punto en nuestro camino del héroe, es importante hacer una distinción. La dualidad, la existencia de polaridades, como el blanco y el negro, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, es necesaria para poder movernos en el mundo de la materia y, desde luego, para entendernos los unos a los otros. No podríamos distinguir nada si no tuviéramos un lenguaje dual. Sin embargo, esta dualidad se encuentra en la base de nuestros juicios y de muchos de los supuestos de los que partimos. Se trata de un tipo de lenguaje muy útil para hablar de las cosas y de lo material, pero se queda muy pobre y limitado para hablar de lo humano y de lo espiritual. Nada de lo humano y nada de lo espiritual se puede encorsetar en un lenguaje dual, como lo es el del hemisferio izquierdo del cerebro. Si esa dualidad también se halla en la mente ligada al hemisferio derecho, se producen unas consecuencias desfavorables en lo que se refiere a los niveles de salud, prosperidad, bienestar y felicidad que experimentamos. Por otro lado, la división, la separación, la dualidad tan marcada que existe entre la mente ligada al hemisferio izquierdo del cerebro y la ligada al hemisferio derecho, es fuente de todo tipo de disfuncionalidades. Imaginemos lo que implica que vivan en nosotros dos mentes con dos formas diferentes de ver las cosas, dos formas de sentir y dos inclinaciones a actuar que pueden llegar a ser opuestas. No nos debe extrañar que notemos de una manera u otra este conflicto interno agravado por el hecho de que ambas mentes apenas interactúan entre sí. Una cosa es que tengan percepciones diferentes, intereses distintos y que dispongan de recursos también distintos, y otra, que no se comuniquen entre sí e incluso que vivan enfrentadas. Es, por un lado, la existencia de esa dualidad no resuelta en la mente ligada al hemisferio cerebral derecho, y por otro, el desinterés que tiene la mente ligada al hemisferio izquierdo por conocer la verdad acerca de uno mismo, lo que acaba favoreciendo el desarrollo de muchas enfermedades y de gran parte del sufrimiento que experimentamos en nuestra vida. La existencia de esta dualidad no resuelta está detrás de muchos de los bloqueos que sufrimos al enfrentarnos a problemas y situaciones complejas. No solo es que la mente ligada al hemisferio izquierdo del cerebro no sea por sí sola capaz de encontrar una solución, que desde luego no lo es, sino que la división existente entre ambas mentes lo hace aún mucho más improbable. Por eso, quien recorre el camino del héroe y cruza el segundo umbral ha de tener clara una cosa: todo lo que va a encontrar, por sorprendente o incómodo que sea, y por contraintuitivo que pueda parecer, encierra un profundo sentido. Todo es una ayuda para despertar y todo es una oportunidad para expandir el nivel de conciencia del hemisferio derecho y superar la división entre las conciencias ligadas a ambos hemisferios. Lo que carece de sentido para la mente ligada al hemisferio izquierdo del cerebro, sí tiene sentido para la que está ligada al derecho. Detrás de lo que parece está lo que de verdad es. Detrás de la incomodidad está la oportunidad. Más allá del dolor está la libertad.